Hola, muy buenos días a todos. Disculpen la tardanza, fue ahí un problema técnico. Bueno, yo soy la doctora Carla Guerrero, soy hematoncóloga pediatra, radico en la ciudad de Guadalajara, que es donde se encuentra la Fundación de Mi Gran Esperanza. Y bueno, el día de hoy nos hemos dado la tarea de hacer esta pequeña charla que va totalmente dirigida para los padres de familia que tienen niños que han sido diagnosticados con cáncer. Y bueno, la intención de la fundación es más que nada darles a ustedes herramientas para que puedan afrontar mejor la enfermedad y pues obviamente todo lo que ella conlleva entre tratamiento, etcétera. Entonces, este es un proyecto que tuvo para bien tener la idea de la Fundación de Mi Gran Esperanza, Maite, Dash, Laurita, Adriana, Sinaí. Muchas gracias por la invitación y esperamos que sea de su utilidad. También al Laboratorio Sofía, que fue quien está ayudándonos con esta iniciativa. Y bueno, la intención de hoy es primero tener un abordaje inicial de qué es el cáncer, esto con la intención, pues obviamente que los papás estén mejor informados, vamos a dar como información muy básica, fácilmente digerible para todos. Y entonces, bueno, ¿por qué es importante que sepamos de qué está formado el cuerpo? Bueno, porque básicamente el cáncer, su presentación tiene que ver con cómo está formado el cuerpo, que como todos sabemos, pues el cuerpo está formado de pequeños componentes que se llaman células. Cada uno de nuestros órganos y sistemas está formado por diferentes tipos de células que en condiciones normales, funcionando bien, pues trabajan perfectamente. Sin embargo, hay ocasiones en las que estas pueden tener alteraciones y entonces es cuando se desarrolla el cáncer. Entonces el cáncer no es pues más que el crecimiento desorganizado de estas células que hubo ahí por algún motivo, algún error en el momento en que estas estuvieron reproduciendo y entonces dan pie a una enfermedad maligna que tiene que ver con esta reproducción descontrolada de las células dependiendo del órgano o el tejido que esté involucrado y que obviamente al ser unas células que tienen errores en su conformación pues van a tener una función incorrecta y pues adicionalmente muchas de ellas tienen capacidad de invasión y es por esto que el cáncer es una enfermedad que puede iniciar como en alguna parte del cuerpo y en el transcurso del tiempo irse diseminando hacia otras áreas, cosas que en condiciones normales una célula que está funcionando de forma adecuada pues no lo presentaría. Entonces, bueno, tenemos que, adicionalmente, pues estas células del cáncer tienen la capacidad de poderse trasladar de una zona del cuerpo a otra. Y entonces es ahí cuando nosotros nos encontramos ante la presencia de metástasis. Entonces son unas células desorganizadas que se empezaron a formar en una área del cuerpo y que posteriormente tuvieron la capacidad de migrar hacia otra parte. Típicamente, por ejemplo, con los tumores sólidos, como el hepatoblastoma, por ejemplo, vemos que los pacientes suelen tener presencia también de las mismas células malignas a nivel del pulmón, a pesar de que la enfermedad originalmente inició en hígado. Entonces, bueno, solo para que tengamos una idea de la magnitud de este problema, tenemos que anualmente, más o menos la proyección de casos nuevos al año a nivel mundial, es de 160,000 casos nuevos, de los cuales desafortunadamente 90,000 fallecen. Y esto pues obviamente tiene que ver mucho en función de lo que se tarda en hacer el diagnóstico, el acceso a tratamiento y pues también como la parte que le toca a la familia, que es estar acudiendo en tiempo y forma a su tratamiento. Desafortunadamente también hay pacientes que una vez que empiezan con un tratamiento terapéutico médico, en ocasiones abandonan por irse a terapias alternativas. Entonces esto obviamente contribuye con este importante número de fallecimientos, cuando en realidad el cáncer es una enfermedad que es curable y obviamente dentro de los factores que influyen para su curabilidad, pues es que se haya hecho el diagnóstico de forma temprana, que se haya hecho un adecuado tratamiento y obviamente que haya sido lo más continuo, con la mejor secuencia, el tratamiento sin interrupciones y sin faltas de medicamentos. Entonces, bueno, eso era una estadística a nivel mundial. En el caso específico de México, tenemos que aproximadamente se reportan 3,800 casos nuevos al año. Esto es incluyendo todos los estados de la República. Y bueno, ¿qué tipos de cáncer hay? Cuando nosotros hablamos de cáncer, realmente hablamos de un grupo de enfermedades que
Inclusive cuando nos referimos a leucemias, cuando nos referimos a ciertos tipos de tumores, pues realmente inclusive entre ellos son como familias de enfermedades que tienen sitios de afección parecidos, comportamientos similares, pero que inclusive entre tumor y tumor hay variabilidades. Existen muchos tipos de cáncer, aquí vamos a mencionar los que son más importantes en la edad pediátrica, que pues obviamente son los que presentan la gran mayoría de los niños. Entonces, si nosotros hiciéramos una diferenciación entre los tipos de cáncer que existen, tenemos que, a grosso modo, podemos hablar de lo que son los tumores sólidos y los tumores hematológicos. En el caso de los tumores sólidos, son tumores que suelen estar de manera inicial agregados en un sitio del cuerpo, y los hematológicos, que se refieren a que son malignidades, cánceres que se producen a partir de la sangre, pues estos pues, están constantemente moviéndose a través del cuerpo, caso específico de las leucemias. Entonces, en el caso de los hematológicos, si hiciéramos esta clasificación, pensaríamos en lo que son las leucemias y los linfomas. Las leucemias, pues como ustedes saben, y probablemente más de alguno de los que nos estén escuchando, el diagnóstico de su niño sea de una leucemia linfoblástica aguda, ya que esta es la principal causa de cáncer en la población pediátrica, tanto en México como a nivel mundial. Y tenemos también otros grupos de leucemias, como son las leucemias mieloides, las granulocíticas crónicas, que son en mucho menor proporción. Y en el caso de los linfomas, que si bien el origen son células que tienen, que son propiamente de la sangre, los linfomas son como conglomerados de estas células que se encuentran en diferentes partes del cuerpo y que nos ayudan con la parte de las defensas. Y entonces cuando estas células tienen alguna alteración en su creación, pues tienen la posibilidad de mutar a ser un problema oncológico, un problema neoplásico, y entonces dan origen a los linfomas, que de manera inicial se encuentran localizados en órganos linfoides. Sin embargo, cuando la enfermedad se encuentra en procesos más avanzados, también pueden encontrarse a nivel de la médula ósea. Y ahorita vamos a hablar de qué es médula ósea y todos estos conceptos. Y bueno, en el caso de los tumores sólidos, como les decía, pues suele ser de manera inicial masas bien localizadas en alguna parte del cuerpo que, pues como mencionábamos también ya anteriormente, eventualmente tienen la capacidad de poderse distribuir hacia otras partes del cuerpo y hacer metástasis. Entonces, el hecho de que sea un tumor que sea originado en algún sitio no significa que vaya a estar totalmente localizado siempre en esa zona. Entonces tenemos que dentro del grupo de los tumores sólidos, los más frecuentes son los tumores renales, los cerebrales, los hepáticos, que son del hígado, el rabdomiosarcoma, que es a expensas de musculatura, el osteosarcoma, que es a expensas de hueso, neuroblastoma, que tiene que ver con unas glandulitas que se encuentran principalmente ahí arriba de los riñones, el retinoblastoma, que son unas tumoraciones que se hacen a nivel de los ojos, y el sarcoma de Ewing, que es ahí una combinación entre óseo y tejidos blandos. Entonces, bueno, ¿cómo va esta distribución en México? En México tenemos que la principal causa de cáncer infantil es la leucemia. De ellas, como ya mencionamos, es un grupo heterogéneo de enfermedades. De ellas, la más prevalente es la leucemia linfoblástica aguda, seguida de lo que son linfomas, que los linfomas son más cánceres propios de niños ya un poco más grandes, adolescentes, adultos jóvenes. Tenemos que en frecuencia en la estadística mexicana se reportan los tumores óseos en tercer lugar. En cuarto lugar, los tumores del sistema nervioso central, díganse tumores a nivel del cerebro o de todo este grupo de estructuras que forman el sistema nervioso central, que incluye también la médula espinal. Y ya en menor proporción tenemos el retinoblastoma, los tumores de tejidos blandos, los tumores de riñón y los tumores de células germinales que tienen que ver con los órganos de la reproducción. Y bueno, ¿por qué aparece el cáncer? Esta es una pregunta que muchas veces se hacen los papás y que frecuentemente cuando se hace el diagnóstico de cáncer y se le comunica pues el diagnóstico a la familia, suelen surgir ideas un poco ahí de cuestiones de culpa, que fue como algún castigo por algo que hicieron y demás, cuando por la realidad de las cosas estas son enfermedades a las que todos estamos
estamos expuestos, cualquiera lo puede presentar. Desafortunadamente, las estadísticas han ido mostrando que en los años más recientes los números de diagnósticos de cáncer, tanto en niños como en adultos, pues han ido incrementando. Y existen ciertos factores de riesgo que han predispuesto a la población para que presenten este tipo de enfermedades. Entonces tenemos, como mencionábamos al principio, decíamos, bueno, el cuerpo está formado por pequeñas estructuras que se llaman células. Estas células, igual al interior, pues funcionan como si fuera otro cuerpecito que tienen órganos internos que se encargan de estar produciendo las estructuras para generar nuevas células, para alimentarse, etcétera. Y dentro de ellas se encuentra contenido lo que son nuestros cromosomas. Yo creo que con el concepto de cromosomas están un poco más familiarizados, que es donde se encuentra como todo el contenido de información que nos heredan tanto papá como mamá y que con esta información pues la persona pues desarrolla el color de la piel, el color de los ojos, etcétera. Y es lo que está contenido en estas estructuras de los cromosomas, lo que da al final de cuentas también parte de la funcionalidad del cuerpo. Entonces, cuando a nivel de los cromosomas nosotros sufrimos de alguna alteración, es cuando se pueden venir a presentar los problemas de cáncer. Entonces, los cromosomas a su interior, todo ese contenido genético que tienen se llama DNA. Entonces, bueno, dentro de las cosas que nosotros estamos expuestos normalmente en el medio ambiente, hay algunos de ellos que nos pueden favorecer que haya estas alteraciones no planeadas a nivel del DNA, como son el uso de solventes, como solventes, por ejemplo, thinner y estas sustancias que se usan sobre todo en cuestiones de tinción, tanto de casas como de los tintes de cabello, por ejemplo. Es insecticidas, lo típico, pues son estos químicos que tienen, por ejemplo, los dispositivos que son para los mosquitos. No, los repelentes no realmente, sino los insecticidas son los que generan el problema. Por ejemplo, estos que se conectan a la electricidad o estos que espirales que se prenden, esos tienen sustancias químicas que pueden favorecer la aparición de alteraciones a nivel del DNA. Tenemos también que la exposición de humo del tabaco, a humo del tabaco, pues obviamente niños pequeños difícilmente fuman, sin embargo, todo lo que hagan los adultos alrededor de ellos impacta. Tenemos también que la exposición al sol sin protección también favorece la aparición de cáncer. Por ejemplo, en México, a nivel de población adulta, tenemos una aparición bastante frecuente de melanomas y que estos son cánceres de la piel. Y hay otros tipos de cánceres en la piel que son totalmente prevenibles con evitar la exposición al sol sin protección. Entonces también esa es, por ejemplo, una de las actividades importantes que uno debería de hacer, que es estarse colocando bloqueador solar constantemente en el transcurso del día. También, por ejemplo, los niños cuando ya están en tratamiento, también es importante que cuando se expongan al sol, si ustedes ubican, por ejemplo, cuando se les da quimioterapia, frecuentemente pierden el cabello, pero también pierden el vello facial, incluido cejas y pestañas, que también dan protección. Entonces, cuando salen ellos al sol es importante, por ejemplo, que los cubramos con algún sombrerito y que estemos utilizando también protector solar. Y finalmente tenemos también lo que es la herencia genética familiar. Como decíamos, pues realmente el contenido de información que tienen las células a nivel de los cromosomas, pues es información que fue definida por así decirlo, lo que nos heredaron nuestros papás. Entonces, si de repente la información que nos heredó papá traía ahí alguna alteración y con una exposición a un solvente, algún insecticida se hizo mayor, pues entonces pudiéramos tener alguna manifestación de cáncer. Y bueno, tenemos que, otra de las cosas que influyen es cómo está funcionando nuestro sistema inmunológico. En condiciones normales, todos en el transcurso del día podemos generar células que tengan ahí algún error en su formación. Y este error en su formación pudiera condicionar la aparición de cáncer. Sin embargo, también como un
como parte de un filtro que tiene nuestro cuerpo. Constantemente nuestras células de defensas recorren nuestro cuerpo buscando, además de la presencia de virus y bacterias, pues la aparición de células que no las identifiquen como propias del cuerpo y entonces las atacan y las destruyen. Entonces, células que se hayan formado mal, por así decirlo, el sistema inmunológico las puede detectar y las puede destruir. Sin embargo, cuando nuestro sistema inmunológico, por algún motivo, no está funcionando de la manera adecuada, puede pasar por alto estas células malignas, estas células que se formaron mal, y entonces permitir que éstas se sigan reproduciendo y entonces generen un cáncer como tal. Entonces, pues si se fijan, parte de lo que sucede cuando nosotros tenemos, se nos manifiesta una enfermedad de cáncer, pues es como la suma de múltiples factores entre cuestiones genéticas, que son la herencia de la familia, cuestiones de cómo funciona nuestro sistema inmunológico y cuestiones de exposiciones que tenemos en el día a día. Entonces también, pues por eso pasa que de repente un miembro de la familia tiene cáncer cuando nunca nadie más en la familia había tenido. Y en cambio, hay algunas familias que dentro de su carga genética ya tienen ahí alguna alteración que está totalmente asociada con la aparición de cánceres, en personas jóvenes, y es el típico patrón que encontramos en el que el niño tuvo cáncer, la tía tuvo cáncer, el abuelito tuvo cáncer, tiene por allá otro primito con cáncer, y esto tiene que ver más con la cuestión de que probablemente en la herencia a nivel de cromosomas de la familia haya un gen que esté predisponiendo a la familia a tener enfermedad de cáncer. Y bueno, también cuando a los papás y al niño se les hace un diagnóstico nuevo de cáncer, pues lo habitual es que llegan a un hospital cuando pues probablemente nunca en la vida habían pisado previamente un hospital y les empiezan a hablar de mucha terminología, solicitar muchos estudios que pues a veces no tenemos idea de qué se trata, ¿no? Dicen, escuchan ustedes muchos nombres y pues sí, le van a venir a tomar sangre, pero no sé ni para qué le van a tomar el examen de sangre. Entonces es importante que ustedes como papás estén muy informados, muy bien informados, uno, de saber el diagnóstico de su niño, con nombre y apellido, como les decía, pues hay leucemias, pero hay diferentes tipos de leucemias, hay clasificaciones de las leucemias, igual con los tumores hay clasificaciones, y es bien importante como papás que ustedes sepan exactamente cuál es el diagnóstico completo de su niño con nombre y apellido. Todo esto a ustedes les va a servir para que en el transcurso del tratamiento, pues ustedes puedan investigar por su cuenta información, estarse informando al respecto, poder llegar a la consulta y hacer preguntas y entender perfectamente lo que les dice el médico. Acuérdense que cuando un paciente está en tratamiento de cáncer, si bien el médico es el que lleva el liderazgo del tratamiento, por así decirlo, es importante que ustedes participen en la toma de decisiones. Entonces, bueno, dentro de los exámenes que se utilizan habitualmente para hacer el diagnóstico o seguimiento del cáncer, tenemos algunos exámenes, por ejemplo, de sangre, como es la biometría hemática o la famosa BH, que probablemente más de alguna vez ya se los han pedido. Y este examen lo que hace es hacer un análisis de la cantidad de células que están circulando en la sangre, del tipo de células que están circulando y algunos otros parámetros, como son, por ejemplo, el tamaño de las células, el tamaño de las células y concentraciones de algunas sustancias que es importante abordar, por ejemplo, en casos de anemia, caso específico. Entonces, tenemos que en la sangre nosotros tenemos, así decirlo, a grandes rasgos, en condiciones normales, 3 tipos de células, que son los glóbulos rojos o eritrocitos, que son los que hacen que tengamos pues, esa coloración rosadita, que de repente cuando la gente está anémica se ve pálida. Bueno, esa palidez es debida a la falta de los glóbulos rojos. Tenemos los glóbulos blancos, que pues coloquialmente los conocemos como las células de las defensas. Hay diferentes tipos de glóbulos blancos, pero finalmente, como mencionábamos, pues su función primordial es protegernos de procesos infecciosos. Y tenemos las plaquetas, que son pequeños componentes que nos ayudan a evitar sangrados. Es muy frecuente que en los niños que están recibiendo tratamiento oncológico, sobre todo después de haber recibido un par de días después de haber recibido la quimioterapia, estas plaquetas disminuyen
y esto puede condicionar que el niño presente sangrados de forma más fácil. Por eso constantemente les están pidiendo a ustedes donadores para plaquetas. Y digo, si alguien que no tenga familiar con cáncer nos está escuchando, ahí el por qué la importancia de que apoyen al tratamiento de los niños con cáncer yendo a los hospitales a donar plaquetas y sangre, porque son componentes que constantemente se están necesitando en el transcurso del tratamiento y que muchas veces la disminución, uno, va en función propiamente de la enfermedad. Por ejemplo, en el caso de las leucemias, que el cáncer es de la sangre, provoca también la disminución de tanto de plaquetas como de glóbulos blancos y glóbulos rojos, o en el caso de aquellos pacientes que tienen algún tumor sólido, que durante el tratamiento, también el tratamiento desafortunadamente barre un poco las células de la sangre de forma transitoria y también es necesario apoyarlos con transfusiones. Y tenemos lo que es la química sanguínea, que aquí igual se evalúan ciertos parámetros en la sangre, por ejemplo, cómo están los niveles de glucosa, cómo está la función del riñón, cómo está la función del hígado. Y esto es importante, sobre todo al momento de tomar decisiones de la quimioterapia y porque en algunas quimioterapias podemos ver que, por ejemplo, cuando no está funcionando bien el riñoncito, hay que hacer algunos ajustes. Y existen también unos que les llamamos marcadores tumorales. Hay algunos tumores que tienen la característica de que las células malignas liberan ciertas sustancias a la sangre que pueden ser detectadas a través de estudios de laboratorio y que nos sirven, por ejemplo, al momento del diagnóstico, si se encuentran presentes, y en el transcurso del tratamiento para evaluar cómo va la respuesta al tratamiento del paciente. Desafortunadamente, no todos los tumores generan esta liberación de marcadores tumorales. Sin embargo, en aquellos que sí los tienen, pues obviamente son de gran utilidad para el tratamiento y seguimiento del paciente. Los más frecuentemente utilizados son la alfa-fetoproteína y la gonadotropina. Esto se presenta más en los tumores hepáticos o en los tumores de células germinales. Tenemos también lo que es el examen general de orina. El examen general de orina realmente nos sirve más para la parte de monitorización de quimioterapias. Hay algunas quimioterapias que pueden provocar irritación a nivel de la vejiga y tener ahí sangrados que no son visibles a la simple vista, y entonces a veces se solicitan esos exámenes para identificar si no hay la presencia de sangre en la orina. Y la otra cosa también es que, por ejemplo, en aquellos pacientes que están en tratamiento para leucemias, en el examen general de orina, aparte de identificar la presencia de sangre, se puede identificar la presencia de bacterias cuando se está sospechando de alguna infección a nivel de la orina, o también nos sirve para identificar cómo está el pH de la orina. Hay algunos tratamientos que requieren que la orina esté menos ácida de lo habitual, y esto con la intención de que el paciente pueda desechar más pronto la quimioterapia y no vayamos a tener problemas de intoxicación. Pero les digo, esto es como muy variable dependiendo el diagnóstico del niño, el tratamiento que esté recibiendo, que son los exámenes que se necesitan habitualmente. Y bueno, hay también procedimientos que se requieren para el diagnóstico, y dentro de estos procedimientos que se requieren para el diagnóstico, tenemos que, por ejemplo, habitualmente cuando estamos hablando de tumores sólidos, a los pacientes se les suele hacer una biopsia, pues con la intención de obtener un trozo del tejido, ya sea, si, pues no sé, si el tumor está en hígado, pues un trocito de hígado donde está el tumor, o si el tumor está en riñón, pues un trocito del riñón, para identificar qué tipo de cáncer es. En ocasiones, por ejemplo, si el tumor está muy localizado, es de un tamaño pequeño, en ocasiones de primera instancia el cirujano puede ir y quitar el tumor por completo. Entonces, en este caso, pues no es propiamente una biopsia, sino una excisión completa. Y este pedacito, trocito o la bola completa se manda análisis a patología. Y entonces el patólogo, con estudios especiales, nos puede definir ante qué tipo de cáncer nos estamos enfrentando. Y también tenemos, por ejemplo, para los pacientes que tienen diagnóstico de leucemia linfoblástica, lo que es la biopsia de médula ósea, que ahí en ese caso lo que se hace es, a través de
pues, de una aguja especial, gruesa y larga, se hace un piquete a nivel de la caderita de los niños y se extrae un fragmentito de hueso. Y esto es porque a nivel de la médula ósea es donde se produce la sangre. Entonces, todos los huesos en su interior tienen un tejido especial que se encarga de estar renovando las células de la sangre, dígase glóbulos rojos, glóbulos blancos, plaquetas, etcétera. Y en el caso de los pacientes que tienen una leucemia, pues la afección está al interior de los huesitos. Entonces, por eso, en el caso de las leucemias, la biopsia se hace de un fragmento de hueso. Y tenemos el aspirado de médula ósea. En el aspirado de médula ósea, pues es similar al que describí ya de la biopsia, pero en este caso es una aguja más pequeña que únicamente se introduce al hueso y se aspira sangre que está en su interior. Entonces, esta imagen que se ve aquí, que está como con muchos hoyitos, esto es como se ve un hueso si nosotros lo estuviéramos partiendo y viendo su interior, que se parece ahí al que de hecho es como lo que conocemos como el tuétano en la comida, ¿no? Y bueno, tenemos lo que son las punciones lumbares. La punción lumbar es un piquete que se da en la espalda del niño. El sistema nervioso central es un sistema que se encuentra compuesto por las estructuras que están al interior de la cabeza, que es el cerebro, el cerebelo, el tallo, y estos se continúan hacia abajo, hacia la médula espinal. Entonces, la información, todos los nerviositos y estructuras, desde el cerebro hasta todas las extremidades, se conectan a través de esta zona. Y aquí tenemos que, como parte de la protección que tiene este sistema, está rodeado de un líquido. Y ese líquido se llama líquido cefalorraquídeo. Entonces, principalmente en los pacientes que tienen diagnósticos de leucemias, constantemente durante el tratamiento se hacen punciones lumbares. Y en la punción lumbar precisamente lo que se hace es, con apoyo de una aguja, tener acceso a ese espacio donde hay líquido cefalorraquídeo y se toma una muestra de ahí. Y esa muestra de ahí pues permite saber si a nivel de todo el sistema nervioso central se encuentran circulando o no células malignas. E igual, la quimioterapia intratecal, pues ahí lo que se hace es, aprovechando ese piquete, posterior a la extracción de la toma, se administra tratamiento, medicamentos, con la intención de combatir esas células malignas que puedan estar ahí en ese espacio. Ahora, es importante, como yo les decía, que ustedes sepan exactamente cuál es el diagnóstico completo de su niño. En el caso, por ejemplo, de los tumores, es importante que sepamos qué tan avanzado está el cáncer. Y esto de qué tan avanzado está el cáncer, pues está condicionado por el tipo de tumor, por la agresividad del tumor y por la capacidad de invasión. Dentro, por ejemplo, cuando se hace un diagnóstico de cáncer, pues además de decir, bueno, se trata de un rabdomiosarcoma, por ejemplo, también definimos como cuál es la extensión del tumor, si únicamente se encuentra localizado en esa zona donde se encontró la masa inicial, o si ya vemos que hay alguna otra zona del cuerpo afectado, y entonces esto es el estadiaje. Entonces, el estadio del paciente, no nos referimos ahí al estadio de fútbol, sino qué tan diseminado, qué tanta afección a diferentes partes del cuerpo tenemos. Por ejemplo, podemos, como les decía, puede ser que el tumor se encuentre totalmente localizado en el sitio donde se identificó inicialmente, o puede ser que cuando se hace el diagnóstico, que entonces se hacen como todos los estudios complementarios, pudiéramos encontrar que el tumor, desafortunadamente, ya se haya movilizado hacia otras zonas del cuerpo. Y obviamente que la presencia de tumor en diferentes áreas del cuerpo, pues esto hace que el tratamiento tenga que ser más agresivo, y también pues desafortunadamente influye en la probabilidad de curación del paciente. Obviamente mientras más localizado esté el tumor, hay mayores probabilidades de curación.
Y también tenemos, por ejemplo, en el caso de las leucemias, ahí se que hace la clasificación más en función del grupo de riesgo. Por ejemplo, en las leucemias, pues no es como, digo, sí está la parte esta que pueden estar afectando o no a nivel del sistema nervioso central. En el caso de los niños puede ser que estén afectando o no a nivel de testículos. Sin embargo, al ser una neoplasia, un cáncer que está dentro de la sangre y que la sangre pues llega absolutamente a todas las partes del cuerpo, pues realmente no lo podemos considerar como una enfermedad localizada. Entonces aquí parte de lo que define eh, por así decirlo, la intensidad del tratamiento va a ir en función de otras características como la edad del paciente, en algunos otros cánceres que también influye como el grupo de riesgo, también tiene que ver con cómo se encuentran las células malignas. Hay algunas células malignas que a pesar de que son malignas se reproducen lento, hay algunas que se reproducen muy rápido y entonces el hecho de que se reproduzcan rápido pues también influye. Y también pues algunos otros parámetros de laboratorio, dependiendo el tipo de cáncer en específico del que estemos hablando, pero hay algunos parámetros de laboratorio que también cuando están muy elevados, también hablan como, nos permiten hacer ahí una visualización de cuál es el pronóstico del paciente. Y también, por ejemplo, tenemos que algunos cánceres se dividen como de alto o de bajo grado, y esto de alto y bajo grado va totalmente en función en la capacidad de reproducción e invasión de las células malignas que están presentes en el tumor, y esto pues obviamente se hace mediante la evaluación con un microscopio de las células, no hay otra manera de identificarlo. Y bueno, ¿cómo se trata el cáncer? En el caso del cáncer, pues tenemos que hay diferentes tipos de tratamiento. Lo que todos ubicamos es la quimioterapia, sin embargo, también hay otras formas de tratamiento que igual dependiendo del tipo de cáncer es cuáles son las herramientas que se utilizarían. De la quimioterapia tenemos diferentes presentaciones y por ende, pues tienen diferentes vías de administración. Hay algunas de ellas que son intravenosas, que es a través de catéteres, ya sean catéteres periféricos que se colocan de manera temporal, habitualmente en la manita y en los bracitos. Hay algunos que son catéteres de más larga duración, por ejemplo, los PIC, que a lo mejor a alguno de ustedes ya les haya tocado que a sus niños les pongan unos de esos, pero son catéteres que permiten que tiene una mayor duración siempre y cuando no se infecte el catéter y que permite estar igual a veces inclusive tomar muestras de laboratorio por ahí. Tenemos también los catéteres venosos centrales y los catéteres puerto, que estos son catéteres que permiten de manera más fácil administrar medicamentos sin como que haya este dolor de repente en las aplicaciones en las manitas. Tenemos también la quimioterapia por vía oral. Esto, por ejemplo, es muy frecuentemente utilizado en los pacientes con leucemia. Algunos medicamentos que se utilizan para leucemia linfoblástica aguda se utilizan por vía oral. Tenemos también por la vía intramuscular, que es la que ya todos conocemos, que son estas inyecciones que habitualmente se colocan a nivel de glúteo, donde pues la aguja se inserta por completo, que son inyecciones profundas. Tenemos también lo que son las inyecciones subcutáneas. Hay algunas quimioterapias que se administran por vía subcutánea, sin embargo, habitualmente en el tratamiento del cáncer de niños, lo que más se utiliza por vía subcutánea son los estimulantes para colonias de granulocitos, que son los glóbulos blancos, que habitualmente los papás los conocen como las vacunas. Estos medicamentos no son vacunas, son unos medicamentos que nos sirven para estimular la producción, el aumento de número de las células de las defensas y con ello evitar o disminuir la probabilidad de infecciones. El intratecal, que ya lo mencionábamos, que es la aplicación directa al sistema nervioso central de quimioterapia, que se hace a través de una punción a nivel de la espalda baja. Y bueno, pues la cirugía, que habitualmente esta se utiliza de manera inicial para obtener la muestra que se envía a patología para hacer el diagnóstico. También a veces hay algunos tratamientos que de manera inicial únicamente se hace una biopsia con unas agujas especiales y ya posterior a un par de ciclos de tratamientos se procede a hacer la cirugía para resecar por completo el tumor, y esto va dependiendo pues del tipo de tumor y
Esto se hace como con la intención de mejorar pronóstico en los casos donde el tumor está muy grande. Tenemos también el uso de la radioterapia, que aquí lo que se hace es se utiliza un aparato que produce ahí unos rayos de alta energía que a través de calor destruyen células malignas. La radioterapia, a medida de lo posible, en edad pediátrica, se intenta disminuir utilizarla lo menos posible, porque pues finalmente la radioterapia no logra identificar entre células malignas y benignas, entonces pues realmente todas las estructuras que se encuentran en el paso de ese rayo potente de luz de energía, perdón, pues son susceptibles al daño por la radioterapia y pues en los niños pequeños que todavía están en proceso de desarrollo de su cerebrito, en proceso de desarrollo de crecimiento, pues a medida de lo posible se intenta evitarla o postergarla para que tenga la menor cantidad de efectos secundarios. Esta es muchísimo más utilizada en protocolos de adultos. En el caso de los niños también se utiliza, pero como les mencionaba, son en casos especiales y son en casos en los que vemos que verdaderamente su utilización va a ser muchísimo mayor el beneficio que el riesgo de efectos secundarios que pudiéramos tener a largo plazo. Tenemos lo que es también el trasplante de médula ósea. El trasplante de médula ósea, como ya mencionábamos hace un momento, pues la médula ósea es como estas células madres que se encuentran al interior de los huesitos y que se encargan de producir las células de la sangre, dígase plaquetas, glóbulos rojos y glóbulos blancos. Y en el caso, por ejemplo, de los pacientes con leucemia, esta es una de las opciones de tratamiento. Muchas veces pasa que los papás inmediatamente cuando a su niño le hacen el diagnóstico de una leucemia, están solicitando inmediatamente que se les haga el trasplante. Algo que es importante que ustedes sepan es que el trasplante de médula ósea, si bien es una opción terapéutica para las leucemias, la administración de quimioterapia también, en la mayoría de los casos, es más que suficiente para la curación. Y entonces los trasplantes de médula ósea se dejan para aquellos pacientes que no tienen una adecuada respuesta al tratamiento con la quimioterapia. Y esto va pues en función de que realmente los trasplantes de médula ósea pues tampoco son procesos sencillos ni procesos carentes de riesgo. Entonces, en riesgo-beneficio, de manera inicial, vale más la pena iniciar con quimioterapia y solo en aquellos pacientes en los que no tenemos una respuesta adecuada al tratamiento es cuando se debe considerar el trasplante. El trasplante no es una opción de primera instancia para la gran mayoría de las leucemias. Y ahí lo que se hace es, pues se tiene un donador, que a ese donador se le extrae médula ósea, ahí de las crestas ilíacas a nivel de la caderita, y el receptor, pues obviamente se le tiene que hacer una preparación previa antes de que pueda recibir un trasplante, que es a través de quimioterapia y radioterapia, como para destruir todas las células productoras de sangre que tiene él en su cuerpo, y entonces posteriormente transfundirle las células madre del donador y que estas vayan y se alojen a la médula ósea del paciente que está recibiendo el trasplante y que a partir de ahí empiecen a producir células para el paciente trasplantado. Y bueno, tenemos lo que son las metástasis, que las metástasis pues ya las mencionamos hace ratito, que pues es como estas células que de repente se pueden desprender del tumor original, irse ahí a la corriente de sangre, a los vasitos, e irse a implantar en alguna otra zona del cuerpo. Y estas son como las metástasis como a larga distancia. Hay algunas metástasis que también se pueden hacer ahí en estructuras cercanas al tumor original, y esto va más por migración local que por diseminación a través de la sangre. Y finalmente tenemos lo que son las recaídas. Las recaídas, desafortunadamente, en aquellos pacientes que son diagnosticados con cáncer y a pesar de que se les dé un adecuado tratamiento, en ocasiones, pues el grupo de riesgo, el estadiaje en el que se hizo el diagnóstico, el grado de malignidad de la neoplasia, etcétera,
pueden favorecer que aparezcan las recaídas. Y las recaídas, pues no es más que la reaparición de la enfermedad o de sus síntomas cuando ya se había considerado que el paciente se había curado. Es decir, el paciente de manera inicial respondió bien al tratamiento, aparentemente se habían desaparecido todos los síntomas, habían desaparecido los tumores y vuelve a manifestar nuevamente, ya sea en el mismo sitio o en alguna otra área del cuerpo, los mismos signos y síntomas de la enfermedad inicial. Entonces, bueno, ahí fue una plática, una charla corta, pero que creo que con contenido bastante útil para ustedes. Estoy ahorita revisando los comentarios a ver si hay por ahí alguna pregunta que podamos responder de una vez. Parece que no. Ok. Bueno, como ustedes saben, esto es parte de un proyecto que está llevando a cabo Mi Gran Esperanza. Algunos de los papás que se han conectado forman parte del proyecto completo. Vamos a estarles haciendo llegar una liga de un cuestionario que les vamos a pedir por favor que nos contesten. Y esto es nada más como para identificar si los conceptos que intentamos exponer el día de hoy quedaron lo suficientemente claros. Vamos a seguir haciendo este tipo de sesiones, más o menos cada 15 días. Les estaremos publicando aquí en redes sociales el tema y la fecha de la próxima sesión. Y la intención, pues obviamente, es darles a ustedes información útil que les pueda ser de ayuda para pues, afrontar mejor la enfermedad. Creemos que papás bien informados, pues llevan mejor este proceso, tienen menor carga anímica, porque al fin de cuentas saber de una fuente confiable qué es lo que pueden esperar o qué es lo que deben saber es bueno, ayuda a calmar un poco ahí la ansiedad y bueno, pues la intención de nosotros es únicamente pues apoyarlos.